Si les parece, encaramos la parte final de la sesión. Primero hablará el profesor Carlos Álvarez, que es profesor de Psicología Cognitiva de la Universidad de La Laguna, y además, él no lo va a decir, así que lo digo yo. Tiene un libro muy interesante sobre parte de las cosas de las que seguro que va a hablar, que se titula La parapsicología Vaya-Timo, que además de ser muy interesante, y como no me llevo comisión lo puedo decir, es barato. Les voy a dejar inmediatamente con con Carlos, y luego vamos a pasar al coloquio, en el que podemos preguntar de todo lo que nos apetezca a los 4 ponentes que se subirán a esta mesa y se someterán a cualquier tipo, a las preguntas que les hagan. Carlos va a hablarnos de algunas creencias erróneas sobre nuestro cerebro, sobre lo que curiosamente ha hablado hoy varias veces ya por la radio. Así sí, que la verdad, te dejo y vale, me siento ya abajo. Pues gracias, Luis. Bueno, pues vamos a cambiar entonces un poquillo de tema con respecto a las charlas anteriores. Y bueno, a mí en lo que me voy a centrar, cuando Luis me dijo que esto era media hora, pues me asusté porque he tenido que quitar muchísimas cosas y hay cosas que se van a caer en el tintero, pero bueno, había que hacer una selección pues de algunas ideas que hay por ahí, que son, como tienen ustedes en esta diapositiva, son ideas populares, están muy extendidas, pero a la luz de la evidencia científica son absolutamente equivocadas. Hay algunas que a mí me interesan especialmente porque la gente, las personas que no tienen por qué estar especializadas en estos temas, creen que tienen una base científica y que proceden en muchos casos de descubrimientos científicos, cosa que en algunos de los mitos que voy a hablar sí es cierto, su origen tiene lugar en descubrimientos científicos que al pasar a la sociedad, al ser comunicados por los medios de comunicación, de alguna manera pierden su esencia, cambian y se convierten en un mito que viene a ser en ese momento pues ya falso. También me interesa por algo que ha sido algo común a todas las charlas anteriores, que es el conflicto entre ciencia y pseudociencia, el debate entre qué es ciencia y qué no lo es, y creo que algunos de estos mitos, por lo menos de los que he elegido, tiene que ver con este enfrentamiento, este dualismo, digamos. Hay una primera creencia errónea en la que no me voy a meter demasiado porque nos llevaría horas discutirlo, y es que la mente no puede medirse y por tanto no puede estudiarse científicamente, pero sí que les puedo, o que me gusta empezar por esta idea, por esta creencia que yo considero errónea, para introducir algo que no, espero que no se asusten, y es un poquito de historia que empezó a contradecir esta creencia que, por ejemplo, en el terreno de la filosofía ya había planteado el gran filósofo René Descartes, cuando plantea su dualismo cartesiano. Dice aquello de pienso, luego existo, de la mente no se podía dudar, sin embargo la mente no era objeto de estudio de las ciencias naturales, mientras que el cuerpo sí. Bueno, pues hay unos señores, que eran los psicofísicos del siglo XIX, la mayor parte de ellos eran fisiólogos, que estaban interesados en cómo funcionaban nuestros órganos sensoriales. Estos autores, estos investigadores, hicieron, yo creo que algo muy importante para lo que después se denominó psicología, y fue medir sensaciones y relacionarlo con magnitudes físicas, de manera que establecieron incluso fórmulas matemáticas que relacionaban el cambio de una magnitud física determinada, un peso, una luz, un sonido, y el incremento o no que la persona sentía, percibía en ese cambio físico. Yo creo que aquí en este momento, aunque ellos no eran conscientes, se puede considerar, por lo menos desde mi punto de vista, y creo que hay muchos autores que estarían de acuerdo conmigo, expertos en algo que yo no soy, que es en historia de la psicología, que es cuando se puede empezar a hablar de que la psicología científica se estaba empezando a gestar y que quizás se podría considerar incluso que se funda en este momento. ¿Por qué? Porque fue la primera medición objetiva de algo que, como antes les comentaba y que ya Descartes había dicho, parecía que no se podía medir, y es algo interno, algo psicológico, al fin y al cabo un estado que de tipo, digamos, subjetivo, y que en principio, como les digo, para muchas personas nunca se podrían medir. Ellos lo miden y además, ya digo, establecen fórmulas y leyes muy precisas y muy concretas. Lógicamente no voy a agotarles, pero sí que a mí me parece apasionante todo lo que pasó después. A partir de estos primeros descubrimientos, hay un señor, se llama Wilhelm Wundt, que funda el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig, en Alemania, dando ahora sí
la carta fundacional, de alguna forma promoviendo que apareciera lo que hoy llamamos psicología científica. No, ya digo que si ahora empiezo a hablar de todo lo que pasó después de Wundt, pues me extendería demasiado. Pero sí hay hitos que son, desde mi punto de vista, muy bonitos en cuanto a cómo todos estos autores que aquí cito se esforzaron por hacer de la psicología una ciencia y aproximarla más a las ciencias naturales que a otro tipo de ciencias o de disciplinas. Podríamos hablar del conductismo, que precisamente por los problemas para estudiar los estados internos y los problemas que tenía la técnica de la introspección, pues decide simplemente abandonar la mente y encargarse de la conducta. Cómo después, a partir de mediados del siglo pasado, se recupera las funciones mentales como objeto lícito de estudio de la psicología, solo que asumiendo el conductismo la metodología, y es que solo se podía hacer ciencia con datos objetivos, para llegar hoy en día a lo que me parece un momento apasionante en la historia de la psicología, que es la fusión a la que estamos asistiendo entre la psicología, que tradicionalmente ha utilizado conductas como medidas objetivas, con las neurociencias, gracias sobre todo a los avances tecnológicos en este último campo. A mí me parece que estamos asistiendo, ya digo, y lo decía por la radio, una de las entrevistas que me han hecho, que yo creo que estamos asistiendo a un momento apasionante en el que, si el siglo XX dicen mucho que fue el siglo de la genética, yo creo que el siglo XXI va a ser en buena parte el siglo del cerebro. Pero bueno, ¿por qué contarles toda esta breve historia de la psicología científica? Porque creo que toda esta línea, esta cadena, esta forma de trabajar ha tenido siempre un enfrentamiento claro con el mundo de las pseudociencias, que hemos visto cómo las pseudociencias afectan a cualquier disciplina científica, pero para mí, quizás porque uno tiene cierto sesgo al ser psicólogo, creo que afectan más sobre todo a todo lo que tiene que ver con nosotros mismos, con el cerebro y con los procesos mentales. Podemos hablar, y todos lo hemos oído, bueno, antes en una charla anterior, pues un magnífico ejemplo de terapias basadas en la regresión, que luego hablaremos un poco, que claramente tienen un origen pseudocientífico que nada tiene que ver con la psicología académica y con la psicología que defiende el método científico como la mejor forma de adquirir conocimiento. Pero bueno, dentro de ramas o de especialidades que tienen que ver con la mente, hay una que evidentemente es la más famosa, puede ser considerada desde mi punto de vista pseudociencia desde prácticamente todos los puntos de vista, aunque quizás no al mismo nivel que otras tonterías que podemos oír, como la que antes se citó, y es el psicoanálisis. El problema es que el psicoanálisis ha tenido un impacto muchísimo mayor que cualquier otra forma, otra disciplina que tenga que ver con la mente o que tenga que ver con el cerebro, sobre todo históricamente, culturalmente y a muchos niveles en nuestra civilización, ¿no? A todos nos suena Sigmund Freud, y lo que habría que decir es que aunque para mucha gente es precisamente esta escuela la representante de la psicología, en sentido estricto, yo por lo menos lo suelo decir así, no proviene de la misma tradición que antes intenté resumirles muy rápidamente. La tradición que, como vimos desde el principio, desde la psicofísica que antes les contaba, es una tradición que viene de la ilustración, que viene del método científico, que viene de intentar imitar las ciencias naturales que estaban empezando y que estaban ya de alguna forma consolidadas y teniendo éxito. Sin embargo, Freud y el psicoanálisis no surgen de esa tradición. Su tradición es la tradición médica, es el intento de explicar las enfermedades mentales que hasta muy poco antes eran problemas relacionados incluso con posesiones diabólicas, no se entendían. Por tanto, yo creo que hay que delimitar muy bien estos dos orígenes, porque me parece que son radicalmente diferentes. Bueno, a todos nos suena las ideas de Freud, porque ya digo, su impacto social ha sido enorme. Toda enfermedad mental tenía que ver con un trauma. Hay términos, no voy a entrar de lleno porque no es tampoco el tema de lo que me gusta, de lo que quería hablarles, pero evidentemente hay términos que a todos nos suenan y que han pasado al lenguaje cotidiano: inconsciente, represión, mecanismos de defensa, asociación libre, interpretación de los sueños, el mismo concepto de trauma. No, esa persona seguro que está traumatizada, ¿no? Una expresión muy típica, ¿no? O tú estás reprimido, a ti lo que te pasa es que estás reprimido. Son expresiones que provienen del psicoanálisis y que tienen un gran impacto en la forma cotidiana que todos tenemos de hablar. Sin embargo, hay una cosa que debe quedar clara, y quizás aquí sí empezaríamos a hablar de mitos, y es que el psicoanálisis es una teoría no científica sobre la mente humana. Hay que diferenciar por eso el impacto social que ha tenido con el impacto en la psicología. Suele decirse que esa
cadena de acontecimientos, esa línea de trabajo que surge desde la psicofísica hasta llegar a las neurociencias actuales, en principio prácticamente no ha tenido trato con el psicoanálisis. Es decir, existe un cierto rechazo, cuando no desinterés absoluto entre las dos líneas. Es decir, por un lado la psicología científica y por otro el psicoanálisis. Esto es algo que me gustaría que quedara claro, porque no se suele saber. Por ejemplo, la Facultad de Psicología de España, prácticamente el psicoanálisis no se enseña. Hay asignaturas muy concretas, pero desde luego no son ni mucho menos mayoritarias. Antes habló de psicoanalistas argentinos. Argentina es un país que todavía hoy en día tiene una gran influencia del psicoanálisis en sus facultades de psicología, pero son casos, ya digo, son muy concretos y muy limitados. ¿Por qué para la psicología científica el psicoanálisis no se puede considerar científico? Pues porque parte de conceptos indemostrables, sus hipótesis nunca se han contrastado con ningún tipo de metodología científica, y sobre todo es una teoría que es muy imposible demostrar que es falso, ¿no? Podría poner algunos ejemplos de los que me he enterado hace poco, pero yo creo que se alargaría demasiado la cosa. Y dentro de algo que Freud utilizó al principio y después, sin embargo, dejó de utilizar, está el concepto de hipnosis. Aquí entraríamos en otro de los mitos o creencias erróneas. La historia de la hipnosis viene de Mesmer, cuando pensaba que los problemas de salud tenían que ver con cambios de magnetismo en el cuerpo humano, y luego fue popularizada por la escuela de Charcot. Había dos escuelas, la escuela de Charcot y la escuela de Nancy, que tenían una visión bastante diferente de lo que era la hipnosis. Freud estudió con Charcot y al principio empezó a pensar que la hipnosis era producto de lo que en esa época se denominaba histeria. El problema de... es que quería hipnotizarles, por eso se está moviendo. El problema de la hipnosis, ya digo, aparte de este rechazo que el propio Sigmund Freud hizo relativamente pronto en su carrera, son las creencias, que de esto va esta charla, que existen en la sociedad. Para empezar, se tiende yo no sé, el papelito que tenías, ¿lo tienes por ahí? Porque es que es perfecto para esto. Es que es ideal, ¿no? Gracias. A ver dónde estaba. Tu comprensión vivencial. Presión a través de un estado alterado de conciencia. Aquí lo tenemos, ¿no? Un estado alterado, un estado especial de conciencia. Se ha hablado durante mucho tiempo del trance hipnótico. Esta sería una de las creencias habituales. De alguna forma, entonces, la hipnosis es un estado diferente a la vigilia y diferente al sueño. Si vemos películas como los carteles que les he puesto en esta diapositiva, hay miles de películas que tienen la hipnosis como tema principal, parece que a través de la hipnosis pueden hacer de nosotros especies de zombies o de robots a merced de la voluntad del hipnotizador. Esta sería otra de las creencias bastante extendidas. Y sobre todo, que a través de la hipnosis se puede acceder a recuerdos que están ocultos, que están reprimidos, que están en alguna parte de nuestra mente o de nuestro cerebro, y que solo se puede acceder a ellos a través de esta técnica. Aquí veíamos cómo se hablaba de regresión hipnótica, de viaje al pasado, y sobre todo se tiende a pensar que aquello que se recupera bajo hipnosis es mucho más fiable que lo que se recupera sin hipnosis. Bien, estas son las creencias. Vamos ahora... bueno, por supuesto también la hipnosis, bajo hipnosis podemos tener habilidades que de alguna forma antes no teníamos, lo hemos visto todos en los programas de televisión, donde las personas son capaces de quedarse rectos sobre dos sillas, en fin, multitud de capacidades y habilidades que antes simplemente pues no podíamos reproducir. Ya el colmo es cuando se dice que podemos viajar a otras vidas. Aquí encima hay que asumir la creencia en la reencarnación. Bueno, ¿qué es lo que la psicología científica ha demostrado de la hipnosis? Para empezar, es que no es un estado especial ni alterado de conciencia, como decía en el papelito. Por tanto, en sentido estricto, no se puede hablar de trance hipnótico como un estado absolutamente ajeno a nuestros procesos típicos y a nuestros estados típicos de vigilia o de sueño. La hipnosis se parece bastante a un estado de relajación, de bienestar, de ensoñación. Esto cuando nos quedamos mirando algo, alguien nos habla, incluso nosotros no nos enteramos. Digamos que hasta cierto punto podría compararse con ese tipo de estados, y nadie diría que en ese estado estamos en un estado alterado o especial de conciencia. Cuando se registran las ondas asociadas al estado de las ondas cerebrales asociadas a hipnosis, se demuestra, o sea, la psicofisiología de la hipnosis se demuestra que no existen ondas especiales o componentes de las ondas especiales en caso de estar bajo hipnosis. Se sabe que solo se puede hipnotizar a personas sugestionables.
Todos hemos visto en esos programas que cuando un hipnotizador quiere elegir a los conejillos de indias que va a hipnotizar, hace una prueba como la siguiente: vamos a levantar todos el brazo, todo el mundo levanta el brazo. Ahora, cuando yo les diga, no lo van a poder bajar. ¿Qué ocurre? Que el 95% de personas lo baja perfectamente, pero hay un 5% que no. Esas son las personas ideales para ser hipnotizadas. Ya se han sugestionado sin hipnosis. Por tanto, son las personas perfectas para luego llevar a cabo el espectáculo. Para Spanos, un psicólogo que lleva mucho tiempo estudiando la hipnosis desde la perspectiva científica, él habla de que hay mucho de proceso sociocognitivo, de juego de roles. Es decir, yo quiero ser hipnotizado, por tanto yo me voy a poner en manos de esta persona y voy a hacer lo que me diga. Y que estos factores, que podríamos llamar psicosociales, tienen mucho que ver para que el proceso de hipnosis funcione. Otra cosa que se ha demostrado es que la voluntad no se pierde. Antes lo decíamos, solo se puede hipnotizar a personas que quieran ser hipnotizadas, y además se ha demostrado que si alguien no quiere hacer algo, por ejemplo, es falso que si alguien se le dice, mira, desnúdate ahora delante de 1000 personas, si esa persona no quiere desnudarse, no lo hará nunca, ni con hipnosis, ni sin hipnosis, ¿de acuerdo? Y en muchos casos además se ha demostrado que si se pide y se hace adecuadamente, existe control consciente en un estado hipnótico. La regresión. La regresión, esto sí que es interesante porque desgraciadamente hay multitud de terapias pseudocientíficas que son, desde mi punto de vista, muy peligrosas, que tienen que ver con la regresión hipnótica. Hay cientos de experimentos. Yo les sugiero que se metan en internet y busquen, por ejemplo, a personas como Elizabeth Loftus, Spanos, personas que llevan tiempo haciendo experimentos controlados con hipnosis, donde se demuestra que no existe viaje al pasado. Es decir, no existe un viaje real a un recuerdo que tuvimos hace 3, 4, 5, 10 años, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todos habrán visto en hipnosis que hay personas a las que se les puede llevar y que recuerden cosas del momento del nacimiento, cuando se sabe que las estructuras cerebrales que tienen que ver con la memoria autobiográfica hasta los 3 años no están desarrolladas. Por tanto, es imposible tener un recuerdo de antes de 2 y pico, 3 años. ¿De acuerdo? Y si lo vemos con las personas, llegan incluso al estado fetal o, peor aún, a vidas anteriores, como decíamos antes. Esto es absolutamente falso. Ahora, ustedes dirán, ¿y entonces lo que yo veo en la tele o lo que puede suceder en un estado hipnótico? Claro, yo a cualquiera de las personas que están aquí les puedo decir, cierra los ojos, imagínate que estás hace 2 años, o hace 5, o cuando eras pequeño, cuando tenías 3 años. Ustedes lo pueden recrear, ¿verdad? Es muy posible que muchas de las cosas que recuerden sean falsas, lo están reconstruyendo sobre la marcha, porque nuestra memoria es reconstructiva, pero lo pueden hacer. Bueno, exactamente eso es lo que hace una persona en regresión, ¿no? A mí me llamó la atención mucho cuando veía este programa, aquel que ponían en la tele, que era lamentable, ¿no? En el cual hacían regresiones hipnóticas, como le decía, bueno, ahora suena el timbre y entra Juanito, ¿recuerdas esto hace 2 años? Y dice, sí. Entonces la persona lo hacía. Claro, cuando nosotros, hablando normal, estamos diciendo, pues mira, voy a abrir la puerta, hacemos así, ¿no? Si no hay ninguna puerta que se abra así, ¿no? Y sobre todo en una casa. Y luego la gente hacía lo mismo que haría sin hipnosis, por tanto no estaba realmente en el momento en el que iba a abrir la puerta, estaba recreándolo como se puede, repito, recrear sin hipnosis. Se ha demostrado que no se incrementa ni el recuerdo ni la precisión de los recuerdos. Hay un montón de experimentos que se comparan pruebas de memoria bajo hipnosis y sin hipnosis. La precisión y la seguridad, la fiabilidad de los recuerdos es la misma en los dos casos. Antes decíamos que depende mucho del grado de sugestionabilidad y también de una característica de personalidad que se llama tendencia a la fantasía. Y lo fundamental, algo que esta señora que les he puesto aquí, catedrática de psicología antes de la Universidad de Washington, ahora creo que está en California, quien ha recibido hace poco un premio de la Academia Nacional de Ciencias Norteamericana, precisamente por estos trabajos, pues sabe mucho, es que se incrementa la posibilidad y el número de recuerdos falsos. Todos los aquí presentes, yo me atrevería a asegurar, tenemos falsos recuerdos. Seguramente muchos de ustedes habrán caído cuando han oído una historia repetida muchas veces y de repente han oído tantas veces esa historia que se lo montan absolutamente, montan una especie de escenario en su cabeza y al final creen que lo han vivido, hasta que alguien les dice, pero si tú no estabas, ¿no? No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Por tanto, recuerdos falsos existen y está absolutamente comprobado. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta en el caso de la regresión hipnótica, porque sí se ha comprobado que el número de falsos recuerdos aumenta bajo hipnosis.
Todo esto de los recuerdos falsos, aquí dejamos un poquito la hipnosis y seguimos hablando de este tema que a mí me parece también apasionante, tiene o ha tenido una repercusión importante, como les voy a contar, si me da tiempo a continuación, espero que sí, porque hay muchas terapias, sobre todo con una base clara, psicoanalítica o freudiana, que piensan que cuando nos ocurre un suceso muy fuerte, muy traumático, que es impactante, que emocionalmente nos implica mucho, podemos llegar a reprimirlo. Miles de películas también sobre esto, ¿verdad? Sin embargo, si lo pensamos, las personas que estamos aquí, lo que ocurre suele ser lo contrario, ¿no? Cuando nos pasa algo muy fuerte en nuestra vida, lo que suele pasar es que no lo olvidamos nunca, ¿no? Es decir, que nos viene a la cabeza continuamente esa experiencia traumática. Sin embargo, ya digo, continúan existiendo continúan funcionando un montón de terapias que están basadas en esta idea de la represión del recuerdo. ¿Qué es lo que pasó en los años 70 y continúa, aunque ya, desde luego, gracias a la actuación de Elizabeth Loftus y de otros psicólogos científicos, digamos, se ha suavizado bastante más? Pero ¿qué es lo que ocurrió en Estados Unidos en los años 70? Que empezaron a aparecer historias de personas que iban a un psicoterapeuta, normalmente que utilizaba técnicas sugestivas como la hipnosis, etcétera, y que encontraban de forma sistemática que el problema por el que venían, a lo mejor iban por un caso de bulimia o de anorexia, y lo que encontraban era que habían sido objetos de abuso por sus padres en la infancia, de abusos sexuales. Hubo una especie de, hay muchos autores que la han llamado epidemia, casa de brujas, porque hubo literalmente miles de personas que fueron encarceladas por estos supuestos testimonios de psicoterapeutas, en los cuales ellos estaban convencidos de que realmente habían sufrido un trauma que la persona no recordaba y que, por tanto, eso es lo que había ocasionado pues el trastorno, el problema por el que la persona había ido a ese terapeuta. Claro. Lo curioso fue que los terapeutas expertos en abusos sexuales en la infancia encontraban siempre, curiosamente, que sus clientes habían sufrido estos abusos a través de este tipo de técnicas. Claro, la cosa fue ya muy llamativa cuando esto se extiende a abducciones por extraterrestres, y tenemos al psiquiatra, creo que se llamaba John o David Mack, John Mack, ¿no? Me parece, de Harvard, que este hombre, pues con este tipo de técnicas, con técnicas próximas al psicoanálisis, ya digo, donde la sugestión es muy importante, entre ellas la hipnosis, encontraban que todas las personas que iban a su consulta habían sido abducidas por extraterrestres. Y otros expertos en ritos satánicos encontraban sistemáticamente que las personas en su infancia habían sido utilizadas para ritos satánicos por sus padres. Claro, esto digamos que no pasa de ser una anécdota cuando a uno no le afecta, pero el problema es que, ya digo, mucha gente fue a prisión por este tipo de cuestiones. Es aquí cuando entra la psicología científica en escena y se empieza a demostrar, bueno, lógicamente empiezan a aparecer casos en los que se demuestra fehacientemente que ese suceso por el que habían condenado a esa persona no había sido real, y que lo que había ocurrido es que el terapeuta, lógicamente de forma involuntaria, sin quererlo, inducía el recuerdo de esos abusos en la persona, ya digo, porque es lo que estaba buscando el terapeuta. El terapeuta pensaba que casi todos los problemas provenían de ahí. Al final, sin quererlo, a través de la entrevista, ahí Elizabeth Loftus tiene en artículos en los que narra totalmente una entrevista en cómo se puede llegar a inducir un falso recuerdo. Ella lo hace en experimentos, no de este tipo, lógicamente, pero ella y muchos autores que investigan las falsas memorias son capaces de inducir en un proceso experimental concreto recuerdos falsos, pero ya digo, en cuestión de media hora, ¿vale? Entonces se empieza a encontrar que lo que estaba realmente sucediendo es que se estaban induciendo recuerdos falsos en esas personas, que aquel recuerdo supuestamente reprimido y recuperado bajo la terapia de tipo psicoanalítico nunca existió. Hay un experimento que me gustaría contarles, hay cientos, pero este es muy gracioso, ¿no? Y en su momento tuvo mucho impacto, que es el experimento de Loftus y Pickering en el 2003, donde se utilizó a personas que habían estado en Disneylandia hacía relativamente poco tiempo. Bueno, se formaron 4 grupos, no voy a contar todo el procedimiento experimental, lo importante es que a algunos de esos grupos se les indujo a pensar a través de publicidad falsa que se había hecho para el experimento, que de alguna forma Bugs Bunny estaba en Disneylandia. Después de dar esa publicidad, de haber puesto un cartel de Bugs Bunny en el lugar donde estaba haciendo el experimento, un tanto por ciento importante de esos grupos, ya digo, en prácticamente una sesión experimental, en muy poco tiempo, llegó a confirmar que sí, que había visto a Bugs Bunny en Disneylandia. Es imposible. Bugs Bunny es de la Warren, es de la competencia, jamás podría estar en Disneylandia, ¿no?
Por tanto, aquí, simplemente por contarles uno de los experimentos que se han hecho, lo mismo se ha hecho con hipnosis, quiero decir que los falsos recuerdos son igualmente, bueno, ya vimos antes que bajo hipnosis se inducen de forma más sencilla, pero que también se puede inducir sin hipnosis. Bueno, pues toda esta evidencia hizo con el tiempo que muchos estados de Estados Unidos no se tuvieran en cuenta este tipo de testimonios de terapeutas próximos al psicoanálisis, incluso que se fundó incluso una especie de ONG que ayudaba a personas damnificadas por esta cuestión, y en algunos casos ganaron juicios importantes a terapeutas que habían llegado a la conclusión de que el padre, por ejemplo, había violado a la hija que con 20 y pico años había ido a la consulta, cuando nunca había ocurrido. Bueno, vamos a cambiar un poquito. ¿Cómo voy? ¿Cómo vas? Dame el susto. Te queda 8 minutos. Bien, vale, yo creo que me da tiempo por lo menos de pasar rápidamente. Otro de los mitos que a mí me encantan, y hoy también lo decía cuando me llamaron de la radio, es el mito del 10%, ¿no? ¿Qué es el mito del 10%? Pues lo que todos hemos oído. Si ahora yo les pregunto ¿cuánto usamos de nuestro cerebro?, ¿qué me van a decir? Yo nada, no. Después ya hay diferencias individuales. Yo tampoco uso mucho, ¿no? Pero en general existe una creencia muy extendida de que solo usamos un tanto por ciento muy limitado de nuestro cerebro. Es decir, utilizamos una mínima parte de nuestro cerebro. Claro, esto tiene implicaciones muy importantes, y es que existe una porción enorme de esa máquina maravillosa que nos hace ser a nosotros mismos, que no se utiliza. Y si no se utiliza, ahí deben estar escondidas una serie de capacidades que algunos han conseguido desarrollar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este señor, ¿no? Uri Geller, que a todos les sonará. Aquí tienen frases de Uri Geller. Dice: nuestras mentes no operan a máximo rendimiento. Una vez tuvimos completo control de cara a la supervivencia. No se entiende cómo, si alguna vez lo tuvimos, ahora ya no lo tenemos, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta un razonamiento basado en la evolución, como parece que Uri Geller está haciendo, y que las perdimos porque nuestro mundo se ha hecho más sofisticado, ¿no? Claro, él básicamente lo que decía es que él sí usaba todo el cerebro. Él usaba absolutamente todo el cerebro, y por eso tenía las capacidades que teníamos. Bueno, como decía al principio, este mito me gusta especialmente porque se cree que tiene una base científica, y fueron resultados, sobre todo cuando se descubrió que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo tenían diferentes funciones, etcétera. Al pasar ese tipo de resultados a la sociedad y a los medios de comunicación, fueron mal interpretados, y de ahí se cree que surge. Por tanto, aquí tendríamos un mito que tendría, curiosamente, una base científica, ¿no? Lo que pasa que, lógicamente, desde la ciencia hoy no se mantiene. Y, sobre todo, me interesa por ese mundo de las pseudociencias, ¿no? Porque este mito es frecuentemente empleado por los creyentes en lo paranormal, por lo que le comentaba, ¿no? Precisamente porque ahí yacen las capacidades que algunos tienen, algunos desarrollan y otros no se sabe muy bien por qué. Bueno, ¿por qué es falso el mito del 10%? Podríamos dar un montón de razones. Podríamos empezar por razonamientos basados en la evolución, ¿no? Si alguna vez, como dice Uri Geller, tuvimos telepatía, telequinesia, ¿eso no creen ustedes que nos habrá sido útil como especie? En vez de estar haciendo fuerza para mover una mesa, utilizar solo el supuesto poder y las ondas electromagnéticas o no electromagnéticas, porque electromagnéticas no pueden ser, ¿no? Para moverlo, ¿por qué perdimos esa capacidad? A mí no se me ocurre ninguna razón, ¿no? ¿Por qué perdimos la telepatía y usar un proceso tan costoso como es el lenguaje, en el que gastamos mucha energía, si esa capacidad ya la teníamos antes, ¿no? Por tanto, yo me preguntaría, ¿no son adaptativos esos poderes mentales? Pero también sabemos que el cerebro gasta una buena parte de nuestros recursos, ¿de acuerdo? Siendo un peso relativamente pequeño en nuestro cuerpo, gasta muchísimo, ¿no? Por tanto, ¿para qué tener un órgano que nos consume tanto oxígeno, tanta glucosa, que nos consume tanta energía, si solo usamos el 10%? Esto desde un punto de vista evolucionista, no sé, yo creo que no se mantiene, ¿no? Me parece a mí. Pero es que yo no sé si alguien ha oído alguna vez de una persona que tiene un traumatismo craneoencefálico grave y sin embargo le digo: mira, la verdad que perdió, casi una cuarta parte del cerebro, pero mira, no le pasó nada porque es que se fastidió aquella que no utilizaba, ¿no? Sí, esto, sabemos que lo que ocurre es justo lo contrario. A veces pequeños daños suelen tener
o producen trastornos funcionales en determinadas conductas o trastornos neurológicos muy graves. O sea que lo que ocurre es justo lo contrario, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Pequeñas lesiones muchas veces producen grandes daños funcionales, pero es que hoy encima existe posibilidad de hacer un análisis microestructural, incluso de estudiar y estimular neuronas individuales. Bueno, pues los científicos que hacen este tipo de trabajo de investigación jamás han encontrado neuronas inútiles que estén ahí calladitas y que no sirvan para nada. Esto hasta ahora no ha ocurrido. Pero es que antes les hablaba de cómo hoy en día hay una fusión, un matrimonio entre la psicología cognitiva especializada en hacer buenos diseños experimentales para medir funciones muy concretas y registrar, pues muchas veces en milisegundos, procesos mentales que antes se pensaban que no podían ser estudiados, con las neurociencias, gracias a que hoy en día está al alcance pues, prácticamente de cualquier laboratorio, de cualquier universidad, la utilización de registro de potenciales asociados a eventos, de tomografía de emisión de positrones. Aquí esto ya un poco más complicado, pero sí, por ejemplo, de resonancia magnética, ¿no? Que antes era impensable que se pudieran usar para investigación. Por tanto, ¿qué les estoy diciendo? Que hoy vemos el cerebro funcionando con este tipo de técnicas y jamás se ha visto ningún área del cerebro que esté apagada continuamente, es decir, que no haga nada, ¿de acuerdo? Por tanto, que este mito pudiera existir hace un tiempo, vale, se puede entender, pero hoy en día y con este tipo de técnicas resulta muy difícil de mantener. Por tanto, lo que les he puesto, no existen zonas silenciosas. Bueno, aquí les iba a contar un pequeño ejemplo, ¿no? Simplemente lo que supondría el ver ahora la botella de agua, procesarla y cogerla, ¿no? Pues aquí se activarían partes absolutamente distantes de nuestro cerebro. Se activaría el lóbulo frontal porque tiene que ver con la planificación del movimiento. Se activaría todo este trayecto que tiene que ver con el procesamiento de la información visual, que tiene que viajar de nuestros receptores visuales, pasando por el tálamo, llegar a la corteza primaria, occipital, en fin, a la parte de atrás, encima de nuestro cerebro. Se activarían zonas que tienen que ver con nuestras partes más antiguas del cerebro. En fin, no les canso, simplemente que sepan que solo con mirar y coger un vaso se están activando pues un montón de zonas absolutamente distantes y diferentes de nuestro cerebro. Por tanto, concluyendo, desde ninguna perspectiva, creo yo, de una perspectiva científica, claro, se sostiene ese mito del 10%. Hay un montón de mitos de los que podríamos hablar. Los astros influyen en nuestra conducta y que afectan a mi campo, ¿no? Al campo de la mente y del cerebro. Los astros influyen en nuestra conducta. Ya hemos citado algunas capacidades parapsicológicas, por cierto, puse el librito ahí, aunque ya lo digo por si a alguien le interesan estos temas, porque sepa que, bueno, que el libro de la parapsicología que nombró antes Luis trata sobre este tipo de capacidades como la telequinesia, la telepatía, etcétera, ¿no? Y yo creo, por último, que, para terminar ya, que no hay que buscar. Hoy un periodista de una de las radios que me llamaron decía, entonces en nuestro cerebro no tengo más nada, no tengo nada que nos pueda... No, sí, tienes mucho en tu cerebro, pero yo creo que el cerebro que nos enseña la ciencia, las capacidades que nos enseñan las neurociencias en general, la psicología, etcétera, la ciencia, es de luego muchísimo más interesante que cualquiera de los cerebros o de las personas que nos pueden enseñar todo este mundo de la pseudociencia. Pero esa es mi opinión y con esto termino.